Bueno, vamos a empezar con este primer video apoyo Exacta 2012, dedicado en especial al Tuna, que recién me mandó unos saludos acá. Desde Bariloche estamos largando el primer video. Bueno, el tema que vamos a abordar es equilibrio químico. Son los primeros temas. Tenemos tres partes: química, física y matemática. Abordamos equilibrio químico en el sector de química. Vamos a recordar un poco cómo era el tema de las reacciones químicas y recordemos que si el sodio reaccionaba con el oxígeno, nos quedaba, ¿sí? ¿Se acuerdan? Óxido de sodio, bien, fácil, ¿sí? Equilibramos como corresponde. Óxido de sodio. Si esta reacción la hacemos, tomamos sodio metálico, lo podemos poner en una cuchara, lo quemamos en exposición al aire y reacciona completamente el sodio con el oxígeno y se transforma íntegramente en óxido de sodio. Tenemos música y todo de fondo. Bueno, ¿qué implica esto? Que el sodio y el oxígeno, los reactivos, o sea, si esto es A más B para dar C, se consumen completamente A y B, transformándose íntegramente en C. De ahí surge la idea de que los procesos químicos son irreversibles, ¿sí? Un concepto que precisamente nos vamos a dedicar a refutarlo en este capítulo. Si hasta ahora manejamos el concepto en estos primeros cursos de química que hemos hecho, de que las reacciones químicas eran irreversibles. Vamos a ponerlo bien entre comillas, porque como vamos a ver ahora, eso no es así, sino que el producto formado puede reaccionar entre sí, o en este caso, por ejemplo, podría descomponerse y volver a dar los reactivos, ¿sí? En un caso forzado, digamos, podemos nosotros poner en contacto hidrógeno con oxígeno y ¿qué se va a formar? Obviamente, agua, ¿sí? Pero yo puedo hacer la famosa electrólisis del agua, es decir, tengo agua, le pongo unos electrodos, hago pasar una corriente eléctrica y produzco en dos buretas. En una bureta se va a desprender oxígeno y en la otra bureta, donde está el otro electrodo, se va a desprender el hidrógeno. Es decir, revertí el proceso y en vez de formar agua, yo tomo el agua y lo descompongo en sus reactivos. Entonces estamos viendo que los procesos químicos pueden ser reversibles. Y ahí es donde entra en juego el concepto de equilibrio químico. ¿Bien? Las reacciones químicas no tienen lugar siempre a la misma velocidad, ni se alcanzan siempre en una transformación completa de los reactivos en productos. Si, por ejemplo, analizamos cómo tiene lugar una reacción entre gases, observamos A moles de A más B moles de B, que me da C moles de C más D moles de D. En la que inicialmente tenemos solo reactivos A y B, vemos que inicialmente las moléculas de A y de B son muy numerosas y chocando entre sí, rompiéndose enlaces que la forman, liberándose un átomo y formando nuevos enlaces, dando los productos C y D, que sería el proceso directo. Pero ahora vamos a tener que, a su vez, C y D pueden reaccionar entre sí, ¿sí? C puede chocar con D para regenerar A y B, ¿sí? Y esa es la reacción inversa. Entonces, esta reacción inversa es muy lenta al principio, pero a medida que transcurre el proceso y va aumentando el número de moléculas de C y D, la probabilidad de colisión entre estas es mayor y por tanto aumentará la velocidad de la reacción inversa. Por lo tanto, llega un momento en que las velocidades de reacción en ambos sentidos se igualan. Y a partir de este momento, la reacción aparentemente se para. El número de moléculas de cualquier especie permanece constante, ya que se crea la misma
cantidad de moléculas que se están destruyendo. O sea, mientras hay una, pongamos que fuera una reacción mol a mol, que se combina con un B, chocan, intercambian entre sí y me da un C y un D, simultáneamente hay otro C que se combina con un D para darme A y B. Entonces, por un lado desaparecen A y B, pero por otro lado se forman A y B. Por un lado se forman C y D y por otro lado desaparecen C y D. Cuando las dos velocidades, la velocidad B1 y B2 o B1', la velocidad de formación y descomposición se igualan, las concentraciones de A, B, C y D permanecen constantes en el tiempo. Es importante resaltar que el equilibrio dinámico no es algo estático, sino que es esencialmente dinámico, puesto que las reacciones directas y opuestas siguen produciéndose indefinidamente y simultáneamente con igual velocidad neta mientras no se altere el estado de equilibrio. Este equilibrio simboliza mediante la doble flecha colocada entre los reactivos y los productos de la ecuación analítica métrica. Esto no es del todo correcto, lo que nosotros solemos indicar es de esta manera, una flecha para acá y una flecha de acá. Dos flechas por separado. ¿Bien? Ok. Ley de acción de masas. Como hemos dicho, uno de los factores que influyen en la velocidad de una reacción química es la concentración de las especies reaccionantes. Entonces, consideramos la reacción A y B, C y D, A, B, C y D son las reacciones molares en el equilibrio. La reacción directa vendrá dada por B, ¿sí? B1 es igual a K1 a la A por B a la B, como vimos en cinética química. Si no lo vemos, lo vamos a ver en un próximo video, pero básicamente la velocidad de la reacción química depende de las concentraciones iniciales, ¿sí?, elevados a unos coeficientes que se determinan experimentalmente que me van a dar el orden de la reacción. Pero meternos en eso es otro cantar. Y la reacción inversa viene dada por las concentraciones de C y D. Entonces, igualando, cuando llega al equilibrio, B1 es igual a B2. Entonces, igualamos. Uy, a ver si me queda más lindo ahí. Acá. Me queda K1 por A la A por B a la B es igual a K2 por C a la C por D a la D. ¿Sí? Bien, agrupando de un lado las constantes de velocidad y del otro lado los productos de las condiciones de equilibrio, nos quedan estos. ¿Sí? Donde C y D, A y B son los coeficientes estequiométricos si la reacción ocurre en una sola etapa. ¿Sí? Entonces, vamos a ver nosotros que esos A y B se determinan experimentalmente en cinética química. Pero acá los vamos a asumir que son A, B, C y D son los coeficientes estequiométricos. ¿Sí? No quiero que se genere una confusión con eso, eso lo vamos a ver bien. Pero ahora lo vamos a tomar como que son los coeficientes estequiométricos. Pero en realidad en cinética química no son siempre los coeficientes estequiométricos. Entonces tenemos, ¿sí?, K1 sobre K2 es igual a C a la C por D a la D sobre A a la A por B a la B. Como esto es una constante, ¿sí?, se define una magnitud llamada constante de equilibrio Kc de la reacción. Y entonces nos queda finalmente la expresión de la constante de equilibrio, ¿sí?, de esta manera, conocida como ley de acción de masas, o es la expresión de la constante de equilibrio, que es el producto de los productos sobre el producto de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Entonces, ley de acción de masas. A ver si. Ahí queda. Entonces, ley de acción de masas, ¿sí?, dice que en cualquier reacción química que alcance un estado de equilibrio químico, el cociente entre el producto de las concentraciones en el equilibrio de los productos y el producto de las concentraciones en el equilibrio de los reactivos elevados a sus respectivos coeficientes geométricos es igual a una constante para cada temperatura llamada constante de equilibrio de la reacción. ¿Sí? Es muy importante esto, el resaltar que la constante de equilibrio se define a una temperatura dada.
como dice acá, solo depende de la temperatura. ¿Sí? Kc o Kp, vamos a ver que Kp en caso de presiones. Entonces, la ley de equilibrio químico solo se tiene exactamente para soluciones diluidas o para gases a bajas presiones. ¿Sí? Muy bien. Si esta constante de equilibrio es mayor que 1, el equilibrio está desplazado hacia la formación de productos, o sea, hacia la derecha. Y la transformación de los reactivos en productos será tanto más grande cuanto mayor sea el valor de K. ¿Sí? Mientras que si K es menor que 1, indica que el equilibrio está desplazado hacia los reactivos, o sea, hacia la izquierda. Y la transformación de reactivos en productos será tanto más pequeña cuanto menor sea el valor de K. Es decir, si K es muy grande, hay mucho producto y poco reactivo. Hay un gran desplazamiento hacia la derecha. Para K chiquitos hay poco desplazamiento hacia la derecha, todo desplazamiento, es decir, los reactivos tienden a no reaccionar, a quedar como tales. Si K es igual a 1, el equilibrio no está desplazado en ningún sentido. ¿Sí? Entonces, entre estos extremos, entre 100 y 0,01, se encontrarán el equilibrio en proporciones comparables, aunque estos dependen en gran medida de la estequiometría de la cuestión. ¿Sí? Bueno. Recordar entonces que el valor de la constante de equilibrio depende de la temperatura y de la forma en que se expresan las condiciones de equilibrio de reactivos y de productos. Pero es independiente de las cantidades iniciales de reactivos y productos presentes en el proceso. ¿Bien? La importancia de conocer el valor de la constante de equilibrio en un proceso químico radica en que, conociendo su valor, puede calcularse las concentraciones máximas de productos para una concentración de reactivos. Un ejemplo, a 1000 grados centígrados, la reacción del dióxido de azufre con oxígeno con el dióxido de azufre, las concentraciones a alcanzar equilibrio son 0,24, 0,17 y 0,06. Entonces hay que calcular el valor de Kc. Escribo la expresión, Kc sería SO3 al cuadrado sobre SO2 al cuadrado. Ven que tenemos acá, ¿sí? Los coeficientes son 2 para el dióxido de azufre, 2 para el dióxido de azufre y 1 para el oxígeno. Si esto es a la 1, ponemos entonces 0,06 al cuadrado sobre 0,34 al cuadrado por 0,17. Me da 0,18 mol a la menos 1 por litro. Ese es el valor de esta constante de equilibrio para este proceso a 1000 grados centígrados. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos al primer video. Ahora después haremos la segunda parte con ejercicios explicados.